El rostro del terror está en Cosmo Infinito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por dejarme entrar un ratito en sus hermosas vidas, solos, sola, acompañados. Un abrazo para ustedes, para su familia, muchas gracias por permitirme estar aquí un ratito a su lado. Mi nombre es Ulises Martínez y este es su canal Cosmo Infinito. Normalmente yo busco historias en las redes sociales o en internet o en cualquier otro lado, pero también hay historias personales, como en la ocasión pasada que les compartí ya el video de mi bisabuelo que llegó a practicar la magia negra. Así hay historias que me gustaría compartir con ustedes, historias personales. En esta ocasión, en este video, quiero compartirle dos historias, una personal y otra que mi abuelita feliz, en paz descanse, me contó cuando yo era un niño. Y bueno, vamos a ver estas historias. El mundo del misterio está en Cosmo Infinito. Bueno, como ya les comenté, mi abuelita hace muchísimos años, yo ni siquiera recuerdo cuántos años tenía, yo no sé si 6 años, 7 años, ya tiene mucho tiempo. Me contó esta historia que le sucedió a una persona, realmente no recuerdo ya el nombre de esta persona, de este señor al que le sucedió este caso, por lo cual le voy a llamar de nombre Juan para poder llevarlos en esta historia. Bueno, esto pasó allá, como ya es casi costumbre, en las tierras de Oaxaca. Este señor Juan trabajaba en una construcción y bueno, trabajaba con otros señores. Los fines de semana ya se iban a su casa a descansar. El señor Juan prefirió preparar algunas cosas del trabajo antes de irse a descansar y sus demás compañeros simplemente se fueron. Para este entonces, bueno, el transporte público en aquellas entidades pues realmente era muy escaso. Y este señor Juan, al salir más tarde, agarró el camino de terracería prácticamente, y el único camión que pasaba esas horas ya noches para llevarlo hacia su casa, que se hacía alrededor caminando fácil unas 3 horas, ya no lo alcanzó. Entonces optó por irse caminando, pero la noche ya prácticamente ya había caído. En estos valles hermosos de Oaxaca pues también se da mucho estos climas de la neblina. Entonces don Juan estuvo caminando en esta pequeña carretera entre la neblina. Ya estaba muy oscuro, pero así, bueno, no tenía otra opción más que caminar o esperar, tener un poco de suerte de que pasara algún vehículo, le diera algún ray o pasara algún camión, algo así. Pasaron los minutos y él seguía caminando. Realmente los pocos vehículos que llegaron a pasar por ese lugar no se pararon para ayudarle, porque a veces pues yo creo que por seguridad, no sé, en ese entonces, en aquellos años 40, 50, qué tan inseguro eran estos lugares, pero realmente a este señor Juan no le ayudaron para darle un rayo hacia el pueblo, hacia donde se dirigía.
Más adelante, caminando entre la neblina, entre la oscuridad, nuevamente volvió a ver las luces de un camión que se acercaba. Esta vez don Juan le hizo la parada para ver si podía ayudarle, y afortunadamente se dio cuenta que era un camión de pasajeros y se paró justo frente a él, frente a don Juan. Bueno, él ya daba gracias a Dios que hubiera corrido con esa suerte, porque normalmente a esas horas ya los camiones ya no pasaban. Y incluso le sorprendió al señor Juan que se subió al camión y vio los lugares y estaba casi lleno el camión. Todos los lugares estaban ocupados por hombres, mujeres, algunos niños incluso. Pero como ya era muy noche, pues todos venían dormidos. Le quiso pagar al chofer, pero de hecho eran los choferes que en ese entonces utilizaban un gorrito. Pero el chofer simplemente cerró las puertas que se cierran en forma de persiana y siguió. Así que pues simplemente el señor Juan le dio las gracias por haberse parado. Caminó entre el pasillo del camión y afortunadamente había un lugar junto a una señora que venía cargando un bebé. Así que se sentó, le dijo a la señora buenas noches, pero la señora pues no respondió porque venía recargada, venía yo creo durmiendo. Traía a su niño en brazos. Ya en el camión realmente ya no se iban a hacer don Juan las 3 horas de camino que iba a hacer caminando. Ya iba a ser alrededor de una media hora, cuando mucho. El camión seguía su camino y el señor Juan se quedó recostado, pues ya descansando de esta caminata que él ya venía haciendo. Esperaba que se tardara alrededor de media hora, pero cuando se dio cuenta pasó el tiempo. Veía a través de los vidrios del camión y solamente veía neblina. La neblina estaba muy intensa esa noche, pero ya habían pasado casi 2 horas. El camión no se había parado para nada, se sentía que venía muy rápido y aún así no llegaba a su destino, no llegaban al pueblo donde iba a llegar este señor, que de hecho era el próximo pueblo. No iban a pasar a otro lado. Se le hizo raro, siguió esperando, trataba de ver entre las ventanas cuánto faltaba, por dónde iban, dónde andaban, pero realmente no podía ver absolutamente nada. Se recargó nuevamente en su asiento, un poco pensativo de qué era lo que estaba pasando, si realmente no esperaba hacer tanto tiempo. En eso sintió que la señora que venía a un lado de él se movió un poco y el niño se movió un poco. Lo traía tapado con un rebozo. Y este señor Juan, pues realmente por hacer, no sé, un poco de plática o preguntarle, oiga, ¿cuánto tiempo se tarda este camión? No sé. Tratar de preguntarle algo. Don Juan, un tanto por romper el hielo, platicar con la señora que venía a un lado de ella, la señora que venía cargando al niño con el rebozo. Trató de hablar con ella, de hacerle plática y de paso preguntarle, oiga, este camión, pues para dónde va o qué tal si iba para otro lado, porque ya se había tardado muchísimo. Le preguntó a la señora que cuántos meses tenía su bebé. Venía la señora recargada en la ventana, se enderezó un poco hacia don Juan, volteó su rostro y don Juan, cuando vio el rostro de esta señora que volteó a verlo, se dio cuenta que su rostro era una calavera. O sea,
no tenía rostro, no tenía carne, simplemente era una calavera que lo estaba mirando fijamente. Cuando don Juan ve el rostro de esta mujer y solamente ve que estas cuencas vacías, negras, de la calavera del rostro de la señora, se le quedó viendo, esta mujer destapó a su bebé del rebozo y le mostró que traía a un bebé también hecho calavera. Don Juan se quedó horrorizado de lo que estaba viendo, se levantó prácticamente de un brinco, volteó a ver, trató de gritar, se quedó casi sin aliento, quiso mover a las personas que estaban ahí para que vieran la mujer que estaba ahí a un lado de él, movió a otras personas y se dio cuenta que todas las personas que estaban ahí en el camión, todas eran calaveras, todos estaban muertos. Don Juan quedó realmente horrorizado. Él rápidamente, como pudo, avanzó hacia adelante del camión a decirle al chofer que qué era lo que estaba pasando, y se dio cuenta que el chofer, que traía su gorrito, también era una calavera. Este esqueleto lo volteó a ver y se empezó a reír. En ese momento don Juan quedó horrorizado de ver en qué lugar estaba. Afortunadamente en ese momento el chofer o la calavera, el fantasma, lo que sea que era este espectro, paró el camión y abrió las puertas del camión, y don Juan obviamente bajó horrorizado, lleno de terror de lo que estaba viendo. El camión cerró las puertas persiana y simplemente siguió su camino y desapareció de inmediato entre la neblina. Don Juan estaba totalmente aterrado y confundido. ¿Por qué? Porque se dio cuenta cuando volteó a ver lo poco que se podía ver, porque realmente era un lugar muy oscuro. Se dio cuenta que era el mismo lugar donde había tomado el camión supuestamente 2 horas antes. Era el mismo lugar. Don Juan simplemente, como pudo, se echó a correr, y prácticamente corriendo y sin aliento, a medianoche llegó hasta su casa, sumamente espantado de lo que le acababa de ocurrir. Después de este susto, de esta experiencia tan aterradora que tuvo, se empezó a poner mal, se empezó a poner muy mal del pecho. Don Juan decía que le dolía mucho el pecho. Lo llevaron a los médicos del pueblo, no supieron cómo curarlo, cómo combatir estos dolores que él tenía. Obviamente don Juan pues a ellos no les platicó que era a partir de qué momento empezó con estos dolores de pecho. Así pasaron 15 días hasta que don Juan desafortunadamente falleció. Muchos dicen que de hecho don Juan, los que supieron la historia, que don Juan cuando bajó del camión, bajó él, pero su alma se quedó en el camión de la muerte. Y esta es la historia de don Juan y este camión fantasma. No sé si aún al día de hoy haya reportes de este avistamiento de este camión. A la fecha no he vuelto a saber nada al respecto. Si ustedes saben algo, pues aquí estamos para escucharles. Y una segunda historia, digo, no es tan impactante como la de don Juan, en paz descanse.
Una historia que me pasó a mí en lo personal, también igual cuando yo era chico, fuimos precisamente mis hermanos, bueno, mi familia, fuimos todos a Oaxaca, al pueblo de San Lorenzo, Cacautepec. Esto sí pasó ahí. Y llegamos en la tarde a este pueblo. Y realmente, bueno, uno cuando viene de la ciudad, apenas va saliendo al estado y ves una vaca a lo lejos y ya estás impresionado, así de que wow, no, qué padre, qué perros tan raros, ¿no? Pero bueno, llegamos a Oaxaca y vimos una de estas que le dicen yuntas, de estos toros enormes con cuernos grandísimos que iban jalando precisamente las cosechas o todas estas suministros o cosas que manejaban ahí en ese pueblo en aquel entonces. Creo que al día de hoy pues ya no se usan estos toros o bueyes, no sé cómo les llaman. Y bueno, pues uno de niño pues está impresionado de ver a estos animales. Total que llegamos a la casa de mi tía Lupe, donde íbamos a llegar, donde siempre llegábamos ahí estaban mis primos, ahí estuvimos pues como siempre cuando llegas a un lugar, mi mamá, mis tías, todos platicando con mi tía, que era su prima, nosotros jugando con mis hermanos y yo jugando con mi primo Javier, que también en paz descanse, falleció el año pasado. Estábamos jugando no un cuarto de mi tía, un cuarto grande. Total que en la plática de los adultos que estaban por allá afuera por la cocina y nosotros que estábamos en un cuarto jugando, sin darnos cuenta pasaron las horas, ya era muy noche, de hecho ya eran las 3 de la mañana, cuando de repente empezamos, bueno, más que nada mis hermanos y yo empecé a sentir un retumbido en el suelo, así como cuando va a temblar, pero se oía como que una carroza grande iba pasando ahí frente a la casa de mi tía. Yo recordé en esta yunta toro enorme que vimos y que a mí me había impresionado mucho. Entonces yo le dije a mis primos, a mis hermanos, oigan, vamos a ver la carreta que está pasando. Y abrí la puerta y me salí del cuarto. Nos dimos la vuelta para ir hasta el zaguán donde estaba pues la puerta ya para salir ahí a la avenida esta pequeña que está frente a la casa de mi tía. Se seguían sintiendo los retumbidos, pero justo cuando yo agarré la perilla para abrir la puerta, mi mamá, mi tía y bueno, mis demás tías que estaban ahí en la cocina platicando, fueron corriendo hacia la puerta y me agarraron a mí. La puerta yo ya la estaba abriendo, la azotaron y nos quitaron a todos de la puerta y nos dijeron: no abran por nada del mundo, métanse. ¿Por qué? Porque eran las 3 de la mañana y a esas horas quien estaba pasando ahí era la carroza de la muerte. Esa era la hora en que precisamente en esta calle pasaba la carroza de la muerte, y era esta calle donde normalmente pasaba, porque esta calle daba hacia el panteón del pueblo, de este pueblo de San Lorenzo, Cacautepec. Obviamente pues uno de niño no sabía eso, y la idea de no ver la carroza de la muerte es porque se tiene la creencia de quien ve
la carroza de la muerte, pues es lo último que ve. O sea, porque ven a este personaje, a este ser que viene ahí y se lleva su alma. Entonces es por eso que mis tías y todos los adultos que estaban ahí nos agarraron a todos y nos metieron corriendo. De hecho hasta ellos se espantaron, porque todos ahí sentimos y escuchamos la carroza de la muerte. Y ya de ahí, pues de un momento que era risas, alegría, felicidad de estar platicando, fue de un silencio total, cada quien a su cuarto, a dormir, a taparse hasta la cabeza. Y bueno, y esa vez es la experiencia que tuve de escuchar la carroza de la muerte de allá de Oaxaca. Bueno, pues son dos historias pequeñas, pero bueno, que yo tenía en la mente desde hace muchísimos años, y bueno, ahora las comparto con ustedes, aprovechando que tenemos este canal y que podemos aquí platicar un ratito. Bueno, pues mi nombre es Ulises Martínez. Les mando un abrazo a la distancia. Ustedes ya saben que un abrazo a la distancia es un abrazo cósmico. Se los mando con mucha felicidad, con mucha alegría. Gracias por permitirme estar un ratito en sus hermosas vidas. Un abrazo por ustedes. Mi nombre es Ulises Martínez y esto es Cosmo Infinito. Gracias.